Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver un nuevo video. Este tiene relación con el video de diseño de tabiques de hormigón armado que salió hace varios meses atrás y tuvo una interesante repercusión en cuanto a la gente que le interesa el canal. Respecto de ese video, quedó pendiente el desarrollo de un ejemplo de aplicación en base al planteo que hicimos. Lo que haremos a continuación en estos minutos es desarrollar un ejemplo justamente para afianzar las ideas que habíamos planteado. Los tabiques, como vimos, son elementos particulares en las estructuras de edificios. También lo tratamos en los videos relacionados con estructuras para cargas horizontales, que están destinados en forma primordial a tomar las acciones horizontales que actúan sobre las estructuras. De tal manera que son elementos bidimensionales, donde hay acciones contenidas en el plano, cargas axiales, esfuerzos de corte en el plano, ¿sí? Y en el plano débil, y momentos flectores en el eje débil y en el eje fuerte. A su vez, actúa el peso propio naturalmente del mismo, que no es relevante en general. Por la naturaleza de las acciones y los diseños de arquitectura cuando se plantean, la idea es que los tabiques no estén fuertemente solicitados a compresión en general, por lo menos según el eje fuerte, frente a las tendencias de fenómenos de segundo orden, sino es que estén adecuadamente dispuestos en rigideces y disposiciones en planta para tomar estas cargas horizontales que se constituyen en una combinación de fuerzas axiles derivadas de las cargas inherentes por superficies de influencia del peso propio y las sobrecargas de uso de los diferentes niveles, más las acciones horizontales que se traducen en momentos básicamente respecto del eje fuerte. Entonces tenemos a la izquierda la situación con respecto a las cargas axiles y la tendencia al pandeo respecto del eje débil. Esta tendencia al pandeo tiene que ser debidamente controlada. Hay casos en diseños que son inadecuados en los cuales el espesor mínimo del tabique se define excesivamente esbelto, supongamos menos de 15 centímetros, con lo cual tendríamos una columna de una altura equivalente a la diferencia entre el piso y el techo, con una cierta carga de compresión que va a tener una tendencia a pandear normal ese plano, como vemos en el dibujo de la izquierda. LC sería la altura y H sería el espesor del tabique. En ocasiones los tabiques se incrementa la sección en las esquinas. Básicamente eso se aplica cuando las acciones horizontales son relevantes, pueden no ser acciones relacionadas con el viento, sino acciones sísmicas, y ese engrosamiento de ambas cabezas, porque las acciones son simétricas, van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, como podemos observar en el dibujo de la derecha, donde ahora analizamos las acciones respecto del eje principal, un eje que corta LW, y el tabique ahora tiene una altura HW, frente a la combinación de acciones horizontales y cargas de peso propio. Entonces, para esta situación se suele engrosar la cabeza de los tabiques, como vemos abajo, con un refuerzo de estribos adicional tipo armado de columna y una armadura concentrada que permite tomar un par de fuerzas, generando un momento interno que equilibre el momento externo. Ya lo vimos en el video de tabiques, y no lo voy a repetir porque se van a aburrir, que para evaluar el diseño de un tabique vale todas las consideraciones que hemos visto para columnas a flexión compuesta. No hay demasiados, pero sí existen algunos diagramas de interacción en bibliografía de países vecinos, por ejemplo en nuestro vecino país de Chile, para
ciertas disposiciones de armaduras de tabiques rectangulares y asimismo, basados en el código ASI 318, asimismo se pueden aplicar el método general de resolución planteando las ecuaciones de equilibrio y la descompatibilidad de formaciones. Acá vemos el ejemplo de un armado, un tabique, que no tiene engrosamiento en los extremos, pero sí tiene una densificación de estribos y de armaduras en los mismos. Nosotros planteamos este método de resolución general de ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad de formaciones que se puede después plantear en un programa automatizado, por ser el más poderoso y el que tiene menos restricciones para su utilización. Entonces, haciendo un repaso sumamente breve del mismo, nosotros, con respecto a las ecuaciones de compatibilidad, planteamos, si el momento fuese de izquierda a derecha, las fibras de la derecha estarían el hormigón con una deformación específica que asumimos que en rotura es 3 por 1000, y en la cara opuesta, a una cierta, C es la profundidad del eje neutro, y si vale la compatibilidad de formaciones, es decir, que las secciones giran manteniéndose planas, podemos establecer la correlación entre la deformación E'C 3 por 1000 en el extremo derecho, en función de la profundidad del eje neutro definida para esa situación, podemos obtener por relación de triángulos, como vemos abajo, las deformaciones específicas de cualquier sección donde haya armaduras, E'S1, E'S4, o del otro lado ES1, las traccionadas, o ES4. Una vez el 3 por 1000 es fijo, y una vez que fijamos un valor de C, podemos obtener las deformaciones en cualquiera de las armaduras distribuidas en los 5 metros de longitud del tabique. Y por lo tanto tendremos, si tenemos las deformaciones y tenemos, esto es un método de verificación, ¿sí? Donde hay un predimensionado propuesto. Entonces, por eso vemos una cierta armadura dibujada, que veremos si es adecuado. Consecuentemente, tenemos la deformación del 3 por 1000 en la fibra derecha de hormigón. Correlacionando podemos sacar las deformaciones específicas de las armaduras comprimidas, E'S1, S4, Si, y las deformaciones específicas de las armaduras traccionadas, ES1, S2, S4, etc. Las zonas cercanas al eje neutro de las armaduras, tanto comprimidas como traccionadas, van a aportar muy poco, porque la tensión en cualquiera de las armaduras las obtenemos finalmente como el módulo de elasticidad εs del acero por εSI, la deformación específica, que va a ser menor o igual que Fi, por las hipótesis de partida de diseño de estos elementos, la tensión de fluencia. No puede superar la misma. El diagrama que utilizábamos para el acero era bilineal, donde el escalón horizontal coincidía con la tensión de fluencia. Entonces, sobre la base de compatibilidad de formaciones, podremos plantear, para una solicitación externa compuesta por un momento flector último y una carga axial asociada al mismo última, podemos plantear diferentes profundidades del eje neutro hasta que para cada una de estas profundidades del eje neutro vamos a hallar la resultante interna de compresión y de tracción, y por ende un momento resistente de la pieza, un momento nominal, y una fuerza resistente nominal. Haciendo el cociente de la misma, si la excentricidad resultante de la propuesta que hemos planteado coincide con la excentricidad resultante del cociente del momento último sobre n último, la fuerza axial última, esa será la solución del problema. Esa profundidad del eje neutro planteada va a ser la solución del problema, y por lo tanto podemos evaluar la correlación del momento último por el factor de reducción, del momento nominal por el factor de reducción, perdón, con respecto al momento último, que debe ser mayor o igual, la correlación del esfuerzo nominal Pn por el factor de reducción con respecto a P último, que debe ser mayor o igual, y ver si la sección verifica a flexo compresión. Si
la excentricidad resultante de las reacciones internas no coincide con la excentricidad producto del cociente del momento último sobre P último, esta solución que hemos propuesto no es la adecuada y hay que volver a iterar. ¿Sí? El proceso de iteración lo podemos programar para que sea muy rápido y entonces en poquitas iteraciones llegar a la solución correcta. Esto es lo que estamos comentando aquí. C es la profundidad del eje neutro, que es una variable. Y por supuesto, definido la deformación específica última del hormigón, E'C igual a 3 por 1000, y definido un valor particular de C, consecuentemente tenemos, en función de la ecuación de compatibilidad de deformaciones, todas las tensiones para cualquier armadura traccionada o comprimida, multiplicada por las áreas de esas armaduras, tenemos fuercitas de compresión y de tracción en las armaduras de la derecha comprimidas, de la izquierda traccionadas en este caso. Siempre tenemos que acordarnos que la acción puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, por lo tanto el análisis, el armado luego debe ser simétrico. Entonces, repasando para poder empezar con el ejemplo, la fibra extrema de hormigón más comprimido, asumimos que C'C vale 3 por 1000, y fijando una profundidad tentativa del eje neutro, puedo obtener para cualquier valor las deformaciones específicas en las armaduras traccionadas εs y o comprimidas E'Si. Entonces, si tengo C, la profundidad del eje neutro, la profundidad del bloque de compresiones, recordando lo que vimos en flexión simple y compuesta, es A, igual a beta 1 por C. Beta 1 lo definíamos en términos generales para hormigones hasta H30 como 0,85, por lo tanto, la resultante de compresión sobre la zona de hormigón comprimido, C sub C es 0,85 de F'C, la resistencia característica del hormigón, por B, el ancho del tabique, por A, la profundidad del bloque de compresiones. Y por lo tanto, ahora sí planteamos las ecuaciones de equilibrio, hasta ahora utilizamos las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. La carga nominal va a ser la sumatoria de las fuerzas de compresión, Cc, en el hormigón, más la sumatoria de las tensiones en cada una de las armaduras comprimidas, F'Si, por el área de ellas, ASI, menos la sumatoria de las fuerzas en las armaduras traccionadas, Fci, por el área de las armaduras traccionadas, ASI. Ecuación de compatibilidad, ecuación de equilibrio de fuerzas, perdón. Ecuación de equilibrio de momentos internos. Tenemos Mn es igual a Cc, resultante de compresiones en el hormigón por su brazo de palanca, Lw sobre 2 menos A sobre 2. Lw es la longitud total del tabique, y A es la profundidad del bloque comprimido, más la sumatoria de las fuercitas F'Si sobre las armaduras comprimidas por cada una de ellas, ASI es una fuerza, por el término entre paréntesis que es su brazo de palanca, Lw sobre 2 menos I', y más la sumatoria de las fuercitas en las armaduras traccionadas, Fsi por ASI, la armadura, es una fuerza de tracción, por su brazo de palanca Lw sobre 2 menos I sub i. Haciendo el cociente de Mn sobre Pn tenemos En, la excentricidad. La excentricidad En es igual a Eu, el cociente de Mu sobre Pu. Cuando digo es igual me refiero a que es razonablemente igual. Sí, bueno, el problema está resuelto y esa es la solución y podremos comparar a partir de ahí Mn por Φ con Mu y Pn por Φ con Pu y ver si la sección que hemos propuesto, que hemos predimensionado, verifica o no. Vamos a ver ahora sí el ejemplo de aplicación. Este ejemplo de aplicación, les comento, lo tomé del libro que desarrollamos con mi colega y amigo el ingeniero Hugo Donini, ¿sí? Del libro Introducción al Cálculo en Hormigón Estructural, tercera edición, del año 2017, editorial Nabucco. Planteamos, en el desarrollo del libro, el ejemplo es más extenso porque planteamos no solamente la verificación a flexión compuesta, sino también la verificación a corte. Acá solamente vamos a tratar el tema de la verificación a flexión compuesta para hacerlo en menor extensión.
Como datos tenemos diseñar el tabique contra viento, una estructura porticada en el nivel de planta baja según los datos que se indican. Y vamos a tomar dos estados de carga que consideramos son los pésimos. Uno que tenemos el máximo momento asociado con el esfuerzo axial y el corte, y el otro, la solicitación de momentos nula asociado con el máximo esfuerzo axial. O sea, estado 1, MU es 12.300 kN, BU 250 kN y NU 6.670 kN. Situación de flexocompresión con gran excentricidad. Estado 2 es la situación opuesta, momentos nulo y máximo esfuerzo axial. MU es 0, NU 7.600 kN. El hormigón que planteamos es H25, el acero ADN 4250, las secciones de 20 centímetros de ancho, el espesor del tabique, por 500 centímetros de largo, el largo LW del tabique. La altura en planta baja es de 300 centímetros entre piso y coronamiento. Entonces, en función de esto, tenemos las características. Vamos a ver que hay una concentración de armadura en las esquinas, AS, y adicionalmente, como vimos oportunamente, se arma el tabique y las caras con una armadura vertical, ¿sí? Con una separación S1, con una malla, y una armadura horizontal con una separación S2. Estas armaduras habitualmente surgen de la comprobación al corte y de los requisitos de armado mínimo. Vamos a obtener, vamos a hacer una verificación respecto del plano del eje débil de aproximada al pandeo, como vimos oportunamente en el video de tabiques. BW es mayor que LW sobre 25, 20 centímetros, verifica. Entonces vamos a plantear la ecuación aproximada de pandeo normal al eje débil. Phi por PNW era 0,55 por el factor de reducción, 0,7, por F'C por AG, por el término entre corchetes que consideraba el efecto de segundo orden. 1 menos K por LC, L es la altura de la columna, son 32 veces H, donde H es 20 centímetros, el espesor del tabique al cuadrado. K es 0,80 porque se considera un empotramiento, no una articulación, sino un empotramiento elástico en piso y cabeza del tabique. En base a eso obtenemos que Phi por Pn es 8.270 kN, que es mayor que P última, 7.600 kN. Entonces, la situación de estado 2 la acabamos de verificar con la expresión que definimos recién. Se predimensiona el tabique y luego se verificará por medio de un análisis de compatibilidad de las deformaciones. Entonces, el predimensionado vamos a colocar un incremento de armadura en los extremos, en una capa 3 Fi del 20, luego dos capas de 2 Fi del 20, y después una capa de 2 Fi del 20, perdón, y después dos capas de 2 barras del 16. Eso en cada esquina en forma simétrica. Y la armadura central va a ser Fi del 10 cada 15, como vemos en el dibujo. Con la precaución de que la distancia entre armaduras sea adecuada para el hormigonado. La situación de compresión simple, entonces, ASI, en función de la armadura que planteamos, es 96 centímetros cuadrados. La carga nominal P0 es Phi por 0,8 por excentricidad accidental por 0,85 de F'C, AG, área de hormigón, menos AS, área de armaduras, más FI por AS. Nos da 13.147,5 kN, que es naturalmente sensiblemente mayor a P multiplicado por el factor de reducción a P último. Por lo tanto, verifica. Con respecto a la verificación para el estado 1, donde la flexión dominaba, no tenemos más remedio que sobre la base de este planteo hacer un proceso de iteraciones. Entonces, como vimos oportunamente, tenemos en cada esquina 5 barras del 20 más 4 del 16, en la zona interna Fi del 16 cada 15. Vamos a hacer lo que mencionamos. Suponemos
que en la cara de la derecha tenemos una deformación en el hormigón del 3 por 1000 asociada con la deformación última de compresión, y fijando diferentes profundidades del eje neutro C por relación de triángulos, como vemos C es A'C como dt es E'C más ES, cuando está el asterisco es compresión y cuando no está extracción, las deformaciones específicas, vamos a obtener las resultantes de cada una de las fuercitas y la resultante de compresión en el hormigón, y las fuercitas en las armaduras de compresión y de tracción. Plantearemos la ecuación de equilibrio, plantearemos la ecuación de momento, de equilibrio de fuerzas y de momentos, y haremos el cociente entre Mn y Pn para ver la excentricidad resultante de n, y la compararemos con el cociente de Mu sobre Pu. Entonces, sobre esta base, iterando sucesivamente con diferentes valores de C, vamos a obtener diferentes resultantes internas y momentos asociados, momentos nominales asociados. Pareciera un proceso complejo, pero no lo es, porque se puede programar en forma simple. Planteamos, nada más que para que ustedes lo visualicen mejor, cómo sería el camino para correlacionar la deformación de una de las armaduras con respecto a cualquiera de las otras, ¿sí? ES2 sobre la distancia dt menos C menos I2 es igual a S1 sobre dt menos C. En función de eso podemos obtener luego la tensión en la armadura genérica F'SI como S por epsilon SI, siempre menor o igual que Fi. Comenzamos y hacemos varias iteraciones cuya excentricidad nominal resultante difiere de la excentricidad última, no son exitosas, hasta que llegamos a esta iteración donde E'C siempre la mantenemos igual a 3 por 1000 y la profundidad del eje neutro, ¿sí?, la fijamos en 269,4 centímetros. También en lugar de fijar la profundidad del eje neutro, podemos fijar la deformación de la armadura extrema traccionada epsilon S1. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Fijamos epsilon S1 igual a 2,5 por 1000, que es equivalente, y obtenemos luego el C asociado, 269,4. Por eso que ustedes la profundidad del eje neutro dirán, qué complicado este hombre. En lugar de tomar 270 o 260, tomó 269,4. No, porque surge de haber definido la elongación de la armadura de la izquierda, ¿sí?, en ese valor entero, 2,5 por 1000. Consecuentemente, la profundidad del bloque de compresiones A es beta 1 por C, 229. C sub C es 0,85 por F'C por B por A, 9732,50 kN. Y luego podemos ya aplicar los conceptos que hemos visto y determinar por relación de triángulos las deformaciones específicas de cualquiera de las armaduras ES2, ES3, ES4 y las tensiones asociadas. Para cualquier valor mayor de Fi es Fi, y por lo tanto podemos sacar para esta deformación planteada, ¿sí?, con una profundidad del eje neutro de 269,4, la resistencia nominal interna Pn igual a C sub C, resultante del hormigón, más la sumatoria de F'Ci por ASI, menos la sumatoria de las FSI por ASI, 9732,50 kN. Si podemos, desde un punto de vista práctico, ignorar el aporte de la armadura de Fidel 10 cada 15, podríamos plantearlo en forma genérica, aclaro, en la ecuación de momentos nominales, y no habría ninguna, en la ecuación de Pn y en la ecuación de momentos nominales, y no habría ninguna complejidad, pero como el aporte es realmente poco relevante, lo que hacemos es ignorar el aporte para obtener el momento nominal. Entonces tenemos momento nominal es C sub C, resultante del hormigón, por su brazo de palanca LW menos A sobre 2, más la sumatoria de las fuerzas comprimidas F'Si en las armaduras de la sección comprimida por ASI, por cada una de las armaduras, por LW sobre 2 menos I', más lo mismo con las armaduras traccionadas.
sumatoria de FSI por ASI por su brazo de palanca respectivo. El subíndice I es porque cada capa de armadura tiene una abscisa I sub I o I' diferente. ¿Sí? Entonces, de esa manera obtenemos el momento nominal para esta profundidad del eje neutro, que es 17.920,3 kN, y podemos efectuar la verificación de la excentricidad nominal igual a mn sobre pn igual a 1,841 metros. Pasa con el cociente de P últimos, M último sobre P último. 12.300 sobre 6.670 nos da 1,844. Bueno, desde el punto de vista práctico puedo considerar que esta aproximación es adecuada, ¿sí? Hasta el tercer decimal coincide. Por lo tanto, paso ahora a evaluar que la mayor elongación de la armadura del lado traccionado, epsilon st, es menor que el 5 por 1000, ¿sí? Entonces el factor de reducción va a ser menor que 0,9. ¿Por qué? Si recordamos, el planteo de la armadura más traccionada era 2,5 por 1000. El factor de reducción asociado sobre la base de esta hipótesis de profundidad del eje neutro, esto suele ocurrir en flexión compuesta porque no podemos evitar que la armadura más traccionada tenga una elongación menor al 5 por 1000. El factor de reducción era 0,65 más E es epsilon s menos 0,02 sobre 250 que multiplica a 250 sobre 3, nos da 0,692. Entonces ahora sí, el momento nominal 17.920 por el factor de reducción 0,692 me da un valor igual a 12.400 kN mayor que M último. Y el esfuerzo nominal Pn igual a 9.732 por el factor de reducción que acabo de obtener 0,692 me da 6.734,9 mayor que P última, 6.670. Por lo tanto, la sección verifica, ¿sí? Con la armadura que hemos planteado para esta combinación de acciones. Verifica para la situación de flexo-compresión con gran excentricidad, que es esta, y verificaba, como vimos, para la situación de esfuerzo axial máximo y momentos nulos, como es el estado 2, y también verifica el pandeo respecto del eje débil mediante la expresión aproximada. Bueno, de esta manera vemos que si bien desarrollado mecánicamente y manualmente puede parecer un poco tedioso, esto puede ser programado fácilmente mediante alguna planilla de cálculo y ustedes hacer esta verificación en forma realmente sencilla. Tengan en cuenta que las acciones a considerar cuando en una estructura real, la combinación de acciones a evaluar en un edificio son una cantidad interesante porque interviene, sacando el tema sísmico, interviene omega, la fuerza de viento, y la acción del viento ya vimos que podía implicar una cantidad importante de situaciones distintas. Viento accionando según la cara mayor, según la cara menor, en ambos sentidos, ¿sí? Si es la estructura es simétrica, y después viento no simétrico sobre las caras, que había que plantearlo para cualquier estructura según el reglamento de acciones de viento, ¿sí? En nuestro país el CIRSOC 102-2005, pero está copiado sobre la base de las normativas de acciones norteamericanas, o sea que todos los países colegas que sigan el código ASI 318 tienen el mismo esquema, donde las acciones del viento también había que considerarlas no simétricas sobre cada una de las caras y se generaban una buena combinación de omegas factibles, donde omega es la acción del viento. Por lo tanto, va a haber una cantidad importante de combinaciones de acciones a analizar. Bueno, creo que hemos cerrado lo que pretendíamos. Este sería el detalle del armado de la zona extrema, donde se colocan estribos en forma muy semejante a lo estribado de columnas. Tenemos una capa de 3 barras del 20, una capa siguiente de 2 barras del 20 y dos capas de 2 barras del 16.
Luego son todo armadura de Fidel 10 cada 15, los estribos a colocar en el extremo del Fidel 8 cada 15. En el ejemplo del libro pueden ver la verificación a corte de esta armadura, de este tabique, para completar el diseño del mismo. Y bueno, para cerrar el video les comento simplemente que en los próximos meses estamos trabajando bastante con mi amigo el ingeniero Donini. Él básicamente está haciendo un trabajo muy importante para lograr que el libro Introducción al Cálculo de la Hormigón Estructural, que hemos recibido tantos mimos para seguir trabajando en el mismo, y lo agradecemos mucho porque no sé si lo merecemos, hagamos una adaptación al código ASIE 318-2019 y bueno, ya que nos metimos en ese tema, nos enganchamos con incorporar temas nuevos como ya les he comentado, así que va a ser una variante la cuarta edición con un volumen de material y de ejemplos bastante mayor a la tercera que está actualmente a disposición de ustedes. Bueno, los dejamos. Gracias por su atención. Espero que tengan un muy lindo fin de semana.